No hay otro como Él, no lo hay. Él es digno que usted le adore en esta mañana. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dígaselo en esta mañana, hermano. Amigo, reconozca al Señor Jesús en esta mañana. Dígale que no hay otro como Él, grande y misericordioso. Por Él estamos aquí en esta mañana. Por Él respiramos. En Él vivimos, en Él nos movemos. Aleluya. Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias.
en esta mañana. Glorifícate en esta mañana, Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aquí está el Señor, hermanos. Aquí está la presencia de Dios. Aleluya. Oh, Señor, gracias. Siga adorando la presencia del Señor. Se arrodillará y dirá que eres Dios. Toda creación se arrodillará y dirá que eres Rey. Hay que empezar ahora, porque esperaremos. Rey de gloria, lléname. Queremos contigo estar. Queremos contigo estar. Rey de gloria, lléname. Queremos contigo estar. Queremos contigo estar. Yes, the world will bow down and say you are God. Every man will bow down and say you are King. So let's start right now. Why would we wait? We can praise you now in victory. King of glory, fill this place. We just wanna be with you. We just wanna be with you. King of glory, fill this place. We just wanna be with you. Just wanna be with you. So I'll sing hallelujah till you come again, and we'll dance in your presence till you come again. So I'll sing hallelujah till you come again, and we'll dance in your presence till you come again. So we'll sing hallelujah till you come again, and we'll dance in your presence till you come again. Cantaré aleluya hasta que regreses. Danzaré en tu presencia hasta que regreses. Cantaré aleluya hasta que regreses. Danzaré en tu presencia, 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 en tu presencia. Rey de gloria, lléname. Queremos contigo estar. Queremos
Aleluya, aleluya. Hermano, que se escuche allá en los cielos estos aplausos en esta mañana. Aleluya. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Abre mi fuego, Cristo, abre mi fuego, Señor, dime mi amor, dime mi amor. Abre mi fuego, Cristo, abre mi fuego, Señor, dime mi amor, dime mi amor. Y contemplamos majestad y el resplandor de tu gloria, derramamos amor y poder, ahora nos canta santo, santo. Y contemplamos majestad y el resplandor de tu gloria, derramamos amor y poder, ahora nos canta santo, santo. Holy, 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 I want to see you. Holy, 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 I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy. Holy, 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 I want to see you. Holy, 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 I want to see you. Amén, amén. Él es santo, ¿verdad?
Aleluya. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, amado para anunciar las virtudes de aquel que llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos parar, no nos podemos parar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Aleluya. Esa es una gran responsabilidad que tenemos cada uno, ¿verdad? De los que estamos aquí, de los que hemos conocido al Señor. No callarnos, sino anunciarle a las almas, a cada persona, presentarles a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de nuestra alma, como el único que tiene la autoridad y el poder para solucionar cualquier situación. Amén. Porque para el Señor nada le queda grande. Él es todopoderoso. Aleluya, bendito el Señor, bendito sea su nombre. Digan gloria a Dios. Estén cómodos, hermanos, amigos, tengan la amabilidad y vamos en este momento a proceder a colectar la ofrenda de los santos en esta mañana, y para ello quiero invitar a nuestro hermano Libardo.
hacer para que pueda vencer? En cruenta cruz Él murió, sufrió por mí, fue por amor. El cordero inmolado por mí se hizo pecado. En cruenta cruz Él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, 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 vivo. Hijo de David, autor de mi fe, león de Judá, hombre de Nazaret, cabeza de la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, rey de reyes, novio amado, señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz, venció en la cruz, su nombre es Jesús. Él está vivo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí. Era casi mediodía, todo empieza a oscurecer. El velo del santuario por entero se rompió. Está consumado, en alta voz Jesús gritó. Entregó su espíritu, Jesús por mí murió. María se aproxima al sepulcro a llorar. Vio un jardinero y comenzó a preguntar: ¿será que usted sabe dónde está mi Señor? María reconoce que Él es Cristo cuando Él por su nombre la llamó. Jesucristo está Vivo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo. A suelta vivo, no mi triunfa. A suelta vivo, ya no tengo
Vamos a orar en favor de ellos. La salud de la hermana Elena también vamos a colocarle delante de Dios. Amén. Vamos a orar al Señor, hermanos. Que Dios sea orando y la petición que usted haya traído, vamos a colocarla delante de Dios. Señor Jesús, bendito Dios, Dios maravilloso. Cuán grande eres, Dios, cuán maravilloso, cuán poderoso, cuán sublime, Dios. Oh Dios, tú eres poderoso, eterno. Tú puedes obrar, Señor, en cada una de estas peticiones que hemos mencionado, Dios. Cada petición de tus hijos, Dios eterno. Tú puedes obrar, tú sabes obrar. Tú tienes el poder para obrar, Señor. Ayúdanos, Dios eterno. Extiende tu mano de misericordia, de poder, de gracia, Señor. Seas tú obrando, seas tú sanando, seas tú liberando, Dios. Seas tú haciendo la obra que hay en cada uno de tus hijos, de tu pueblo y de tu iglesia, Señor Jesucristo. Oh Padre bendito, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, oh Dios eterno. Oh, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús, aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Oh Dios eterno, en ti confiamos. En ti está nuestra esperanza, Dios. Dele ese aplauso al Señor, hermano. Alabe a Dios en esta hora. Vamos a adorar al Rey. Vamos a adorar al Rey. Jesús, Jesús, Jesús.
Cristo libertad. soy victorioso, vida eterna y salvador. Dios todopoderoso, eres tú mi gran Señor. Grandes son tus maravillas, tu palabra es poder. Eres la luz de mi vida, en ti siempre confiaré. Majestuoso, victorioso, vida eterna y salvación. Dios todopoderoso, eres tú mi gran Señor. Grandes son tus maravillas, tu palabra es poder. Eres la luz de mi vida, en ti siempre confiaré. Yo me regocijaré en tu presencia, tu Espíritu Santo se mueve en mi ser. Humillado a tus pies, exaltaré tu nombre con todas mis fuerzas, lo declararé. Majestuoso, victorioso, vida eterna y salvador. Dios todopoderoso, eres tú mi gran Señor. Grandes son tus maravillas, tu palabra es poder. Eres la luz de mi vida, en ti siempre confiaré. Yo me regocijaré en tu presencia, tu Espíritu Santo se mueve en mi ser. Humillado a tus pies, exaltaré tu nombre con todas mis fuerzas, lo declararé. Jesús, 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 eres soberano, tan grande es tu nombre. Jesús, 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 eres soberano, tan grande es tu nombre. Yo me regocijaré en tu presencia, Espíritu Santo se mueve en mi ser. Humillado a tus pies, exaltaré tu nombre con todas mis fuerzas, lo declararé. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, nos hemos gozado adorando a Dios. Amén. Vamos a disponernos a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos queremos que Dios nos hable? ¿Cuántos necesitamos que Dios nos hable? Amén. Bueno, venimos en nuestro programa de la familia y hoy hay otra conferencia muy importante sobre este tema y vamos a dar espacio para que nuestro hermano Rubén nos traiga esta bonita enseñanza. Recuerden, nuestro hermano Rubén es pastor de nuestra iglesia en la ciudad de Medellín, en el sector del barrio Belén, en la iglesia central. Y qué bueno tenerle a él, a su esposa, la hermana Lida, compañeros de esta labor, amigos. Y bueno, han sido de grande bendición esta semana para nosotros, ¿verdad que sí? Amén, hermanos. Han sido de gran bendición para nosotros esta semana y
vamos a guardar estas enseñanzas en nuestra vida y en nuestro corazón. Amén. Bueno, hermanos, me es grato dejarles en compañía de nuestro hermano Rubén. Que Dios nos hable en esta mañana y que Dios le use poderosamente en favor de todos y cada uno de nosotros. Amén. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras no la puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Sabes de mí cuando miras el corazón, dígalo. Todo lo puedes ver, oh Dios, muy dentro de mí, amén. Amén, amén. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras no la puedo ocultar. Levanta las manos al cielo y di que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Levanta las manos a él. Yo no sé si alguien necesita un toque del Señor en esta mañana, aleluya. Él está mirando tu vida, tu corazón, tu ser en este día, aleluya. Vida más allá de lo que puedo imaginar. Que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Me llena de tu paz. Alguien puede aplaudirle al Señor.
Deje que el Espíritu Santo esta mañana te toque. Deja que la presencia de Dios esta mañana, aleluya, la puedas sentir muy dentro de tu ser. Aleluya, aleluya. Dele ese mejor aplauso para el Señor. Aleluya, Él está aquí este día. Gloria a Dios. Saludo para cada uno de ustedes, hermanos, amigos, niños que están aquí reunidos en el nombre del Señor Jesús. Muy agradecidos con el Señor. Esta semana hemos, compartido, hemos aprendido y el Señor ha sido más que bueno con nosotros. A nuestro hermano William, su familia, su esposa, nuestra hermana Mónica, a los hermanos que nos han invitado a sus casas, de verdad que les agradecemos mucho y el Señor les bendiga toda su generosidad. Nos llevamos, un bonito, muy hermoso recuerdo de la iglesia aquí y por allá en Medellín, a la orden, hermanos. Cuando vayan a pasear, visítenos allí. Estamos pastoreando una iglesia muy bonita también, donde nos reunimos a glorificar el nombre del Señor Jesús. Allí asisten varios pastores, entre ellos algunos miembros del consistorio, y para nosotros es de mucha alegría servirle al Señor. Allí nos reunimos cerca de unos 700 hermanos y todos le mandaron muchos saludos. Amén. Y yo no sé cuántos quieran enviar saludos allá. Bueno, ahí se los voy a llevar. Terminado el servicio o la enseñanza, para que usted se prepare, vamos a hacer una oración muy especial y una oración muy, yo diría, con mucha pertenencia por el pastor y la familia aquí en este lugar. Creo que el hermano William y su familia han sido de mucha bendición. Nosotros les admiramos mucho por el trabajo que han hecho, que están realizando, y creo que no tanto es nosotros, sino como dice la Biblia, la gracia de Dios con nosotros. Entonces, y también vamos a hacer una oración por todas las familias. Así que vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 7, verso 24. Vamos a hablar sobre una familia que permanece. Entonces vamos a hablar de la permanencia, perdurabilidad de la familia. Entonces, basados en lo que dice la Escritura, Evangelio según San Mateo capítulo 7, verso 24, que dice la Biblia así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre ¿qué? Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Digan conmigo, pero no cayó, porque estaba fundada sobre ¿qué? Sobre la roca. Amén. Por favor, siéntense, hermanos, tengan la bondad.
nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos que saber que la iglesia está conformada por diferentes familias. Hay iglesias donde una familia o el núcleo familiar es más grande que otro. Muchos de nosotros comenzamos viniendo solos a la iglesia. Vino el esposo primero, la esposa, o en otro caso vino un hijo. En muchas partes llega el hijo primero y luego Dios va salvando parte de la familia. Porque cuando alguien se convierte o le entrega la vida al Señor, entra bajo una promesa. Yo quiero que ustedes logren entender esto y lo crean. Lo crean. Aunque usted hoy no ve su familia aquí, su esposo, su esposa, sus hijos, crea que no muy lejos van a estar aquí. A ver, ¿quién puede creer eso? Y usted puede decir, pastor, pero es que tanto que yo le he hablado a mi esposo y entre más le hablo, más duro se pone. ¿Cierto? Tranquilo que a Dios le gusta la gente más dura. De verdad, crea eso. A Dios le gusta la gente que pone más dura, porque es una manera más bonita de Dios obrar. Entonces, alguien comenzó viniendo solo a la iglesia. En este caso entonces él o ella o los dos, los hijos no, pero cuando se bautizaron la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y quién más, y tu casa. Entonces posteriormente fueron llegando esas personas que eran tan rebeldes, tan religiosas. Recuerdo de una señora que un día el esposo comenzó a ir a la iglesia. La señora trabajaba en un banco y entonces comenzamos a evangelizar al esposo, hermano Jaime Pulgarín. Siempre me recuerdo de él. Él trabajaba de chef en una empresa muy grande y entonces comenzó a venir y la esposa muy religiosa, supremamente religiosa, le dijo: ¿usted a dónde está yendo? Le digo: no, estoy yendo a la iglesia. Dice: cuando usted decida entregarle la vida a esa religión, encuentra la maleta allá en la puerta. Así que no me hable de eso. Y el día que usted decida que se va a quedar allá encuentra las maletas afuera de la casa. Entonces, claro, el hermano entendió el evangelio, y cuando uno entiende el evangelio, lo que uno quiere es ¿qué? Bautizarse. Entonces, mi hermano, tengo un problema serio. ¿Cuál? Que quiero bautizarme, pero yo sé que mi esposa me echa de la casa. Entonces me dijo: ¿y usted no me puede acompañar para que le explique? Entonces le dije: bueno, vamos a visitarla. Un sábado nos fuimos y entonces recuerdo que fuimos y la señora, ella en cierta manera me conocía, y entonces ese día, hermanos, sí estaba bien enojada esa señora. Entonces, bueno, comenzamos. Yo era un jovencito y entonces comencé a saludarla. ¿Cómo está? Muy bien. Y entonces le dice: ¿qué es lo que he escuchado por ahí que va a hacer esta semana? Le dijo al esposo. Y entonces: no, es que le va a explicar. No, explíqueme usted. Y entonces, bueno, es que me voy a bautizar. Usted ya sabe, le dijo, el día que usted se bautice encuentra la maleta afuera. Y no necesito hablar con nadie. Hasta luego. Entonces el hermano me dijo: pastor, ¿yo qué hago? Yo: el hermano, aquí a usted le toca tomar una decisión. Si usted echa atrás o sigue para adelante. Mi hermano, voy para adelante. Y dentro de 8 días me bautizo. Entonces la señora, claro, esa semana enojada y todo. Entonces el bautismo era el domingo. Y el sábado en la tarde, ella vio que él estaba organizando la ropa. Entre ella estaba guardando otras prendas para el bautismo. Y entonces la noche anterior le dijo: ¿usted para dónde o qué es lo que va a hacer mañana? Me voy a bautizar. Y entonces ella le dijo:
¿a qué horas es el bautismo? Y él dijo, a las 10. Y le dijo, ¿y yo también puedo ir? Yo también puedo ir. Dale un aplauso al Señor. Bueno, y la señora fue al culto, el bautismo estuvo allá, formal. Y entonces otra vez me vuelve a decir, hermano, vaya esta tarde para que otra vez me acompañe. Bueno, y fuimos allá, hablamos con ella, ya más, ¿cómo se llama? Más formal, más flexible, comenzamos a hablar. A los 8 días estaba en la iglesia con el esposo. Y así comenzó a seguir. A los 3 meses estaba bautizándose en el nombre del Señor Jesús. Alabanzas a Dios, porque así obra Dios cuando va a salvar la familia. Entonces, hermanos, las familias de la iglesia, nosotros tenemos un deber con ellas. Es no soltarlas, sino que gracias a Dios, porque este programa no se lo inventó ni el pastor, ni las Dorcas, ni la junta local, sino que este programa viene es del cielo. Porque lo que Dios quiere es tener familias bien fundamentadas y familias estables en la palabra del Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la familia que permanece, tenemos que pensar, hermanos, entonces en una cantidad de cosas que lamentablemente hoy están atacando las familias y que están haciendo bastante daño. El enemigo, escúchenme bien, sabe trabajar para hacer daño. La Biblia dice que el enemigo vino solo a 3 cosas. A ver, usted debe saberlas. ¿A qué vino? Matar, ¿qué más? Robar, ¿y qué más? Y destruir. Él es feliz con eso, matando, robando y destruyendo. Esa es la misión de él en el mundo. Pero la misión del Dios de esta iglesia es lo contrario. Jesucristo vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Y cuántos tenemos la vida de Jesús? ¡Qué vida tan especial! Entonces, hay unas armas que el enemigo ha inventado y que la sociedad las ha usado para su propia destrucción. Yo le hacía la pregunta a alguien en estos días, ¿cuántos aquí conocemos un cuchillo? Le pregunto, ¿un cuchillo es bueno o es malo? ¿Ah? Muy bien. Depende del uso que yo le dé. ¿Cierto? Si usted está, bueno, no sé si por aquí se verá, pero muchas veces eso en la ciudad donde yo vivo se presenta que usted se metió por una calle que no se debe meter y una persona le muestra un cuchillo y entonces le dice la vida, lo que trae o la vida. ¿Usted qué hace? No, pues hombre, téngalo, hoy la ofrenda mía. Lo usa para algo ¿qué? Malo. Un cuchillo se puede usar para quitarle la vida a una persona. Pero levanten la mano las hermanas que tienen cuchillo en la casa. Oiga, qué peligro. Pero ellas lo usan ¿para qué? Para sus labores domésticas, para organizar algunos productos. Entonces el enemigo, escúchenme bien, lamentablemente está haciendo, porque yo quiero decirle aquí, no es que la tecnología sea mala, porque algunos dicen la tecnología es la bestia que estábamos esperando. No es eso. La tecnología es buena. Muchas de las cosas que nosotros hoy nos hacen es tecnología.
¿cierto? Tecnología. Antiguamente cuando a usted lo iban a operar de algo, a uno cogían y lo abrían aquí, todo. Ahorita ya por la colposcopia le hacen solamente una perforación y listo, ya está operado. Y uno dice, doctor, ¿dónde está la herida? Y uno se mira, no, está aquí. La tecnología en la salud, la tecnología en muchas cosas. Pero lamentablemente el hombre ha usado esto también para hacer daño. Hacer daño. ¿A cuántas personas no les han robado lo que tiene ahorrado en una cuenta bancaria y no se dio cuenta? ¿Cómo lo hizo? Porque alguien sabe cómo se hace eso. Entonces, hay cosas que han venido a atentar contra la familia y es el uso y el abuso de usar como no se debe la tecnología. La tecnología es buena, pero tenemos que saberla qué utilizar. Entonces vamos a mirar todo eso. Pérdida de los principios y valores. Hoy lamentablemente la sociedad toda en el mundo entero está en esa situación tan terrible de esa pérdida de los valores tanto morales, sociales y también espirituales. También podemos hablar acerca de la violencia intrafamiliar. Hoy se habla mucho de eso, cómo el feminicidio ha cogido tanta fuerza, cómo hay esposos que han atentado y han hasta matado a su propia esposa, cómo hay esposas que han atentado contra su propio esposo, cómo hay hijos que han atentado hasta con sus propios padres. Y eso precisamente tiene que ver con esa violencia que a veces estamos viviendo. De pronto en estos países no se ve mucho, pero usted cuando escucha noticias, hermano, uno muchas veces hasta mejor apaga para no escuchar todo eso, porque este mundo va de mal en peor. También divorcios. Cuando uno habla de los divorcios, lamentablemente el número todos los días va subiendo, todos los días. Cualquier cosa, ya la persona o la pareja o la familia dice, no, mejor acabamos con esto, no vamos a seguir adelante. No pedimos consejo, no buscamos los recursos que hay para salvar un matrimonio. Entonces, todos los días estamos viendo cómo esto es algo que viene destruyendo la familia, viene destruyendo los hogares. Oiga este otro, espiritualismo, no espiritismo, sino espiritualismo, óigalo bien, externo y espiritualismo extremo. Ojo con los hermanos que se bautizan y entonces se vuelven muy ¿qué? Espirituales. A veces ese es un problema porque lleva a la persona al fanatismo. Y no hay cosa más terrible que uno hablar con una persona ¿qué? Fanática. Todo es malo, todo es malo. Para él, si un niño juega con algo, está pecando. Si él, por ejemplo, van a perdonar las esposas. Si el esposo le gusta algún deporte, por ejemplo el fútbol, dice, debe estar desayunando, debe estar orando. Y todo eso, a Dios no le agrada eso. Bueno, no sé. Pero a veces nosotros nos tiramos mucho a un lado. Y a veces cometemos errores cuando nos volvemos pero muy espirituales y nos volvemos allá. Nosotros debemos de ser personas espirituales, es verdad, pero no espiritualistas. ¿Sí me hago entender? Espiritualista. El espiritual, la Biblia dice, es el que juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Es una persona que tiene una medida correcta según la palabra de Dios. Conflictos internos también, entonces, están afectando la estructura de la familia. ¿Qué tal si hablamos de desviaciones sexuales? El mundo hoy, hermanos,
y yo creo que el flagelo lo ven ustedes por aquí. Uno anteriormente veía a dos hombres cogidos de la mano hace 20 años, no nos vamos tan lejos. ¿Y usted qué hacía? Es que no se veían. De verdad, era muy, muy extraño eso. Pero ya ahorita no son cogidos de las manos. Ya ahora son cosas peores. Y las que vamos a ver. Mujeres, cómo se ha propagado todo esto, lo que tiene que ver esas desviaciones, como lesbianismo, bueno, tantas cosas que estamos viendo hoy. Ustedes en estas islas, uno en las ciudades, hermano, ve todo eso. Y lamentablemente, escúchenme bien, todo esto que estamos viviendo es el resultado de la gente haberse alejado y haberse olvidado de Dios. Pero la Biblia dice que hay una iglesia que es columna y que es baluarte de la verdad y que es sal sobre esta tierra. Dele gloria a Dios. Por eso tan hermoso cuando el esposo, amor, vamos cogidos de la mano, vámonos abrazados. Eso da a entender que nosotros somos la sal de la tierra. Que aunque la gente dice, eso ya es normal, nosotros decimos, todavía no es normal. Eso no es normal. Que nuestros niños, ellos vean que todavía un matrimonio es de hombre y ¿qué más? Y mujer. Qué hermoso es eso. Y por eso la iglesia, Dios la puso sobre la tierra para eso. Por eso la familia, aunque usted no crea, la familia debe conservar ese fundamento de la palabra de Dios. Ahorita vamos a hablar eso. Y también la pérdida de los valores espirituales en el hogar. Ahorita vamos a mirar un poquito el secularismo religioso que está afectando gravemente a las familias de hoy. Vamos a mirar, para que una familia permanezca, escúchenme bien aquí, debe de tener un fundamento sólido. Le hago una pregunta. En una construcción, el pastor venía hablando esta mañana, en una construcción, ¿qué es lo más importante? Las ventanas, las puertas, el techo, ¿qué es lo más importante en una construcción? Muy bien. Lo más importante en una construcción es el fundamento, la estructura sobre la cual está edificada o edificado ese edificio. Es lo más importante. Cuando usted vaya a comprar una casa de 10 pisos o un edificio de 2 pisos o de 4 pisos, yo le decía, las damas tienen algo particular. Ellas miran por lo general 2 cosas: los baños y la cocina. ¿Cierto? La dama se va a la cocina y si es una cocina bien elegante, dice, mi amor, esta es. Si ve unos baños bien bonitos, bien hermosos, dice, cómprela, esta es. Pero un hombre que sabe de construcción, él no se fija en cocina, no se fija en baños. Él se fija es, bueno, ¿y este edificio está parado cómo? ¿Cuántas columnas tiene? ¿Cierto? ¿Qué fundamentos tiene? Y entonces, escúcheme, si eso no tiene fundamentos, si no tiene vigas que sostienen, vigas de amarre, todo eso, él dice, no, esta casa no se puede comprar. Porque, ¿por qué razón? Porque cualquier temblor, cualquier viento, cualquier huracán, la tumba, la derriba. Y la cocina puede ser muy bonita, pero ¿qué pasa? Eso no sostiene la casa. Lo que sostiene la casa son los cimientos, aleluya, son los cálculos estructurales sobre la cual está edificada esa casa.
Yo le quiero decir en esta mañana, apreciado hermano y amigo, tu casa debe tener un fundamento firme y sólido y se llama Jesús de Nazaret. Si tu vida, si tu casa está edificada sobre Cristo, nada la puede derribar. Dele ese aplauso al Señor de gloria. Entonces hay dos cimientos sobre los cuales nosotros podemos edificar. Mire, Jesús enfatizó algo y es: cualquiera pues que me oye estas palabras. Pero no solamente fue eso, sino que viene otra palabra que es la más importante: y las hace. Porque hay personas que le gusta escuchar mucho, pero no le gusta obedecer. Hay personas que les gusta oír mucho, pero no les gusta obedecer. Al Señor lo que más le llama la atención es que la gente le obedezca. Cualquiera pues que me oye estas palabras, le compararé a un hombre sabio, un hombre prudente, que hizo una casa hermosa, la edificó, y él se buscó un fundamento, escúchenme bien, sólido, firme. Y dice, edificó su casa sobre la roca. Ahora, yo le hago una pregunta: ¿qué es más fácil? Los hermanos que saben, ustedes conocen mucho esto por acá. ¿Qué es más fácil, construir sobre arena o construir sobre la roca? Estoy hablando de fácil. ¿Ah? O sea que no necesita tanto esfuerzo, no necesita ponerle tanto cuidado. Es más fácil construir sobre ¿qué? Sobre la arena. Es más fácil, pero no es más conveniente. Entonces aquí yo quiero decirle algo, hermanos. Ojo, yo puedo construir mi hogar sobre un terreno fácil. Fácil. Y le voy a decir algo: el problema de muchos hogares hoy, de muchas familias, es que son familias con una fachada muy bonita, pero cualquier cosa los va a derribar. No es lo mismo edificar sobre la arena que edificar sobre la roca. Yo me puedo demorar más tiempo construir sobre la roca, porque sobre la arena puedo hacer una construcción rápida, pero sobre la roca me va a involucrar más trabajo, más gasto, más inversión. Entonces la Biblia dice que ese hombre prudente edificó su casa sobre la roca. Y entonces, claro, puso buen fundamento. Pero el otro hizo las cosas fáciles. Digo, no, yo que me voy a demorar tanto tiempo como esta persona. Aquí tengo un terreno también que me puede servir, es bonito, la voy a construir, no se me lleva tanto tiempo y voy a construir con los mismos materiales que él hizo. Ojo con lo que les voy a decir aquí. Hay gente que quiere construir con los mismos materiales, pero es que no son los materiales los que le dan firmeza a mi hogar. Es el fundamento en el cual yo construí mi hogar. Entonces, claro, este lo construyó, la puso bonita, y entonces este también. Y yo a veces me pongo a pensar que este que construyó sobre la arena dijo: mire, no me pasa nada, no ha venido nada, y usted se gastó más dinero y yo invertí menos, pero mira, mi casa está bien. Pero hermano, hay cosas en la vida que ponen a prueba nuestra construcción. Hay cosas, aquí hay mucha palmera. Hay una enseñanza muy bonita de la palmera, después se la voy a dar. Pero la palmera tiene una cualidad.
La palmera tiene una cualidad, y es que en los huracanes, ¿ustedes han visto algo de la palmera? La palmera hace esto, mire, la palmera cuando viene el huracán hace esto. Pero cuando pasó el huracán, vuelve así. ¿Y por qué esos árboles grandes, robustos, antiguos, por qué se desgajaron y se fueron? Porque tenían mucha cosa aquí arriba, pero no tenían profundidad. La palmera tiene algo, y es que como crece hacia arriba, crece hacia abajo. O sea, la palmera crece primero hacia abajo y luego crece hacia arriba, porque tiene unos buenos cimientos. Por eso no se quiebra, sino que se doblega, y cuando pasa el huracán vuelve al lugar que tenía. Sobre nuestro hogar han venido tempestades, han venido lluvias, han venido ríos. Algunos se fueron, pero otros estamos aquí porque estamos cimentados sobre la base de Jesucristo nuestro Salvador. Hay un aplauso para el Señor de gloria. ¿Cuáles son las bases? Primero, la palabra de Dios. El hermano William ahorita lo hablaba y estamos conectados con el mensaje. Si hay abundancia de palabra en nuestro corazón, hermano, tendremos una base sólida. Cuando usted lee la Biblia en Deuteronomio capítulo 6, el verso 5, la Biblia dice: estas palabras que yo te hablo hoy. Mire, el Señor le está hablando eso a Moisés para que lo enseñara a las familias, al pueblo de Israel. Y le dice la palabra del Señor, verso 6, vamos a mirar: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre primero tu corazón. Usted puede tener textos muy bonitos allá en la casa y a veces publicamos eso. Eso es bonito, pero primero, antes de la pared, antes de la puerta, deben de estar ¿dónde? Yo le he dicho a los padres de familia en la congregación donde soy pastor, le dije: hermano, vea, porque yo soy muy detallista. Entonces cuando los niños venían a hacer la presentación, el niño cada 8 días decía el mismo versículo. Entonces yo lo analizaba y este lo dijo hace 8 días, este otro volvió a repetirlo. Entonces yo caí en cuenta que es que los padres no están sacándole tiempo a los niños para enseñarle la palabra. Entonces el hermano, cada 8 días, y mi esposa es testiga, aquí están los niños, todos. Allá son por ahí unos, más o menos 40 niños. Y entonces cada 8 días un niño va a decir un texto diferente, no lo puede repetir. Y sabe, esto lo estoy haciendo este año y yo he notado, hermano, los niños son expertos para grabar los textos bíblicos. La mayoría de versículos que nosotros sabemos nos lo aprendimos cuando éramos ¿qué? Niños. ¿Cuál fue el primer versículo que se aprendió usted? Mediten 20 segundos, porque va a preguntar. El primer versículo que yo me aprendí en la Biblia es Isaías capítulo 9, el verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Me lo aprendí hace 45 años. No se me ha olvidado. ¿Cuál fue el primer texto, hermano? ¿Cuál es su nombre? Álvaro. Apocalipsis 1:8. Deuteronomio 6:4. Hermano William. Salmo 91, hermano Julio. Isaías 35:4. Pero mire que eso nosotros comenzamos a aprenderlo. Y la Biblia dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán primero en tú. Aquí.
Porque hermano, vea, el papel se puede acabar. De hecho, alguien dijo por ahí, en 20 años ya no va a existir papel. Las Biblias hoy, estas, hermano, ya son reliquias. Ya todo el mundo está aquí, vea, tablet, iPad, celular. Los libros que uno va a una biblioteca a comprar, ya no los consigue. Ya entre a bibliotecas virtuales, ahí están, porque el papel desaparece. Pero así desaparezca, hay algo que está aquí grabado en la palabra de Dios en nuestro corazón. Entonces la Biblia dice, mire, hablando de esa palabra de Dios, estarán sobre tu corazón. Y luego dice, la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y algo que tenía que quedarles claro a ellos, escúchenme bien, a los niños, a la descendencia que venía, a las generaciones que venían, era que cuando él iba con el niño, él decía, niño, dice la palabra de Dios, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y por la noche, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ellos se crecieron con ese conocimiento de que el Dios del cielo no son tres, no son dos, sino que es uno y uno su nombre, y su nombre es Jesús de Nazaret. Alabanzas a Dios. Por favor, no le dejemos la educación, escúchenme bien, no dejemos que la educación secular en cuanto a las cosas de Dios nos los formen allá. No permitas eso, entrénalo. Vea, yo conozco niños, hermanos, que ellos se paran en una escuela delante de todos los niños y delante del mismo profesor, y a ellos no les da temor decir, es que yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios y la Biblia dice así. Oiga, qué bonito eso, que desde niños nosotros los entrenemos. Porque hermano, vea, la Biblia dice, entrena al niño en su ¿qué? Camino, entrénalo. La palabra instruir significa entrenar. Entonces dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere ¿qué? No se aparta. Pero la Biblia dice, instrúyelo cuando es ¿qué? Niño. Entonces la Biblia habla acerca de la educación espiritual. Nos toca a nosotros es desde la casa, que ellos sean tan fuertes que cuando lleguen al colegio, cuando lleguen a la universidad y vengan todas esas corrientes filosóficas que tratan de desviar y dañar su fe, mi hijo está como una palmera derecha, nada lo puede torcer, nada lo puede arrancar, tiene el conocimiento del Dios verdadero. A su nombre sea la gloria. Aleluya, a su nombre sea la gloria. Entonces, hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender esto. La palabra de Dios no puede faltar. Entonces dice, para concluir esta partecita aquí, y las atarás como una señal en tu mano y estarán sobre tus frontales, en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vea, cuando yo era niño, yo recuerdo dos cuadros que no faltaban en una casa de un cristiano: ríos de agua viva. ¿Cuántos se acuerdan de ese cuadro? ¿Cierto? Si nos acordamos de él. Y otro cuadro que nos faltaba: los dos caminos. Y entonces, ¿sabe? Yo me paraba y Dios trató conmigo en ese cuadro de los dos caminos. Yo tenía por ahí 10 años. Y un muchachito es muy curioso.
Entonces los dos caminos presentaban dos caminos y dos puertas, una puerta grandotota y una puerta chiquitica. Pero yo miraba que esa puerta angosta, perdón, esa puerta que era ancha, toda la gente iba por ahí, personas tomando y todo, pero al final por allá, hermano, un lago de fuego. Pero yo miraba por aquí, por una puerta angostica, pequeñita, pero al final, la vida eterna. Y yo de niño, 10 añitos, yo decía, Señor, yo un día quiero entrar por esta puertecita. Y gracias a Dios, porque a los 14, 15 años entré por esa puerta. Hasta el día de hoy. Y voy hacia la vida eterna. Ese es el rumbo que nosotros tenemos. Pero en la casa habían esos cuadritos que lo llevaban a uno a pensar, a reflexionar. Eso era lo que había en las casas de la gente humilde. ¿Usted dónde llegaba? Ahí estaban. Eso era como un mensaje que uno tenía ahí, ¿cierto? En el corazón. Gracias a Dios por los que nos enseñaron la palabra. La palabra de Dios, hermanos, entonces, cuando yo la enseño desde niño, yo estoy estructurando a mi familia sobre bases sólidas. Y lo que va a hacer la palabra de Dios es que nos va a guardar cuando somos niños, cuando somos jóvenes, cuando somos adultos y cuando somos ancianos. Porque ese efecto lo produce la palabra de Dios. El joven que crece en la palabra de Dios va a hacer algo que es malo, que es pecaminoso. Y entonces la Biblia dice, escuche bien, ¿con qué limpiará el joven qué? Entonces, ¿con guardar qué? Su palabra. Y luego dice, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Vea, hermanos, yo les voy a dar una clave aquí hoy. Ojalá la cojan. Nosotros nos preocupamos mucho por el futuro de nuestros hijos. Y eso está bien. Mándelo, que se capacite, que sea un ingeniero, que sea un médico, que sea lo que sea. Pero antes de que sea eso, preocúpese para que sea hijo de Dios. Yo he visto a muchos padres, y en estos días le llamé la atención a una mamá, porque su niña nació en la iglesia, sabe los coros de la iglesia, sabe textos de la iglesia. Y entonces a la mamá se le metió que su hija tiene que ser famosa, una cantante famosa. Mío, es que mi niña tiene que ser de la alta. Y entonces, claro, yo la escuché. Y entonces, allá en Colombia hay algunos concursos que los llevan a Caracol, que son cosas famosas. Y entonces allá donde la gente que mejor canta, allá los llevan. Y claro, la niña aprendió aquí en la iglesia a cantar, tremenda voz. Y entonces la llevaron allá y todo el mundo, wow, esa niña, ¿de dónde tiene esa voz? ¿Dónde la aprendió? Y claro, ahí la encaminaron. Allá, y claro, la niña allá quedó como de segunda entre toda la gente casi del país. Y entonces la mamá, no, y que no quede contenta, que con segunda ya tiene que ser la primera, y aquello y lo otro. Hermano, la niña ya ni volvió a la iglesia. Ya usted la ve por ahí toda tatuada, con blue jeans rotos, de Dios desenfocada. Y entonces yo le dije a la mamá, hermana, usted está haciendo, pero lo más triste para mí es que su niña puede ser muy famosa, pero ¿de qué sirve la fama sin Dios? Mire cómo uno puede destruir un hijo. ¿De qué me sirve a mí que el hijo mío sea el más famoso de todos si no tiene a Dios? Por ahí tengo otro. Esta semana se lo mostré a mi esposa, otro muchacho. Hace como 2 meses lo tenía en la iglesia sentado. Yo ni sabía que cantaba. Y ahora es un muchacho que lo están metiendo, lo están enrolando por ahí por la música pop. Y ahora ya sale en canales
de YouTube, canales de la misma ciudad y todo. Y ahí con la mamá. Y uno ve como la misma familia lo involucra en eso. Porque yo quiero es que mi hijo sea modelo, que mi hijo sea famoso. Pero hermanos, escúchenme bien. Todo eso se acaba. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Denle ese aplauso al Señor. Puede ser que mi hijo, mi hija no sea famosa, pero que un día cuando Cristo venga por la iglesia se vaya con Él. Ese es nuestro más grande objetivo. Mi esposa hablaba ayer de padres que se desenfocan. Ese es el resultado de un padre que se desenfoca. Y le vuelvo a decir, no está mal que mande usted a su hijo a la universidad, que estudie, que sea un buen médico, que sea un buen ingeniero, que sea, bueno, que sea lo que sea. Pero no olvide, el título más grande que una persona puede tener en su vida no es el del profesionalismo, es ser hijo de Dios. Eso es lo que nos garantiza entrar un día a la patria celestial. Gloria a Dios. ¿Cómo vamos? Vamos bien. Alabanzas a Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad grande. Y es de que los nuestros, escúchenme bien, los fundamentemos bien en la palabra de Dios. El éxito nuestro y de nuestros hijos está en el Salmo número 1. ¿Sabe qué dice el Salmo número 1? Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae. Y mire lo que sigue diciendo: su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿A cuánto nos gusta ver a nuestros hijos prosperados? A todos. Pero el secreto es la instrucción en la palabra de Dios. Es tan hermoso uno ver a los hijos sirviéndole a Dios. Hermano, eso es de las cosas más lindas que hay. Que los hijos nuestros le sirven al Señor. Aleluya. Alabanzas a Dios. Y lo más lindo, yo lo voy a decir en esta mañana aquí, ojalá alguien lo crea. De estos muchachos que hay aquí, de estas jovencitas que hay aquí, Dios un día los va a llamar al ministerio. Van a ser nuestros futuros pastores. Van a ser nuestras futuras esposas de pastores. Pero son niños, niñas que están edificadas y formadas en la palabra preciosa del Señor. Porque necesitamos llenar toda esta isla del Evangelio de Jesucristo. Y la gente con que Dios la va a llenar está aquí en esta mañana. Dele ese aplauso al que crea eso en este día. Alabanzas a Dios. Por eso, hermano, la palabra de Dios hay que darle esa cabida en nuestro corazón. Cuando hay un hogar que está bien cimentado ahí, déjeme decirle, puede venir lo que venga, pero vamos a estar firmes en el nombre del Señor Jesús. Yo quiero terminar, voy a saltarme unas. Por ejemplo, una familia que permanece es una familia que vive para honrar a Dios. No la voy a tocar por el tiempo, pero voy a solamente a hacer un comentario aquí.
hubo una familia a quien Dios quería darle muchas cosas, pero esa familia lamentablemente terminó mal porque no le dio honra a Dios. Había un anciano, un hombre, un sacerdote que se llamaba Elí. Elí tenía unos hijos. Cuando se muriera Elí, ¿quiénes eran los que debían de seguir el sacerdocio? Los hijos. Pero los hijos lamentablemente no supieron valorar eso. Los hijos no se guardaron para Dios y comenzaron a hacer cosas malas delante de Dios. Y entonces, escúchenme bien, como Dios no se vara, porque es que algunos creemos que si no soy yo, no hay nadie más. Eso es un error muy grande. Si no es usted, Dios tiene muchos más reservados. Y entonces Dios dijo, no le voy a dar el sacerdocio. No, Señor, eso no es así. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice, yo honro a los que me honran, pero a los que me desprecian, dice la Biblia, los tengo ¿qué? En poco. Grábese esto, por favor, hermanos. Mire, deshonrar a Dios es algo gravísimo. Deshonrar a Dios es tener en poco las cosas de Él. Es no darle el valor que las cosas de Dios se merecen. Escúchenlo bien. Y a veces eso afecta a nuestra familia. Hay momentos en que nosotros tenemos que reaccionar. Y es que tanto estamos valorando lo que Dios a nosotros nos ha dado. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto valoras esta salvación que Dios te ha regalado a ti y los de tu casa? Porque a veces tenemos esto en poco. A veces tenemos poco el servicio. A veces tenemos en poco lo que los hermanos hacen. A veces tenemos en poco, escúchenme bien, esto tan grande que Dios nos ha regalado. Porque yo le quiero decir, el regalo más grande que Dios le dio a usted y a la familia no es la casa donde vive, no es el auto que tienes, es la salvación que Jesucristo un día nos dio en la cruz del Calvario. No hay regalo más grande que una persona pueda tener sobre esta tierra. Párese usted allá por esas son los hoteles y párese, mire gente, mírenlo. Y hágase una pregunta: ¿qué vio Dios en mí? Dígame, ¿qué vio Dios en usted? Que entre más de 9,000 millones de habitantes Dios diga, lo voy a salvar a él. Y usted no fue fácil. Yo no creo que usted le hablaron, sí, vamos, va. Hermano William, bautíceme, que sí. Bautíceme. Vea, hermano, hubo gente aquí que sacó, vea, callos aquí para que viniera. Pero Dios dijo, lo quiero salvar. Y nosotros, no quiero ser salvo, lo quiero salvar. Y así un día Dios colocó eso en nuestro corazón. Y llegamos aquí. Y hermanos, hoy somos las personas más felices. Porque esto produce gozo, produce alegría. Pero Dios nos trajo aquí con un propósito. Y es para que lo honremos a Él, aleluya, para que le reconozcamos que Él es la máxima autoridad que existe, que como Él no hay otro, aleluya. Por eso lo adoramos, lo bendecimos y lo glorificamos con todo nuestro corazón. Y cuando tú honras a Dios, ¿sabes qué hace Dios contigo? Te honra a ti también. Yo le digo una gran verdad.
nosotros sin Dios no éramos nada. Éramos menos que nada. ¿Y sabe qué es menos que nada? No alcanzan a hacer ni nada. De verdad, ni nada. No teníamos apellido, no teníamos nada. Nadie te conocía. Pero hoy somos algo. ¡Ja! Hoy tenemos algo. Porque Dios ha sido. ¡Ah, Santa ya rabajanda ya! Quiere darle ese aplauso al Señor de gloria. Alábele a Él en esta hora. Una familia que permanece es una familia que tiene una esperanza. Aquí quiero terminar con esto y por favor concéntrese. Yo le hago una pregunta. ¿Para qué Dios formó la familia? ¿O para qué Dios nos dio la familia que tenemos hoy? ¿Para que se reunieran cada 8 días y comieran algo, salieran? No. Eso hace parte, pero no es el todo. ¿Para qué Dios me dio a mí mis hijos? ¿Para qué Dios me dio a mi esposo, mi esposa? ¿Para qué Dios nos trajo a la iglesia? Para que estuviéramos aquí un tiempo y luego nos fuéramos. Volviéramos atrás. Porque a veces pasa eso, cuando alguien de la familia deja al Señor, los demás se van. Eso lo hemos visto, yo lo he visto. Y un día el Señor, claro, se les puso donde debía ponérseles y le dijo, bueno, señores, no les dio Moisés el pan verdadero. Yo soy el pan verdadero que descendí del cielo. El que de mí come no tendrá hambre y el que de mí bebe no tendrá sed jamás. Y entonces dijeron, ¿cómo así? Entonces ya no va a haber más pan aquí pues. ¿Cierto? No va a haber más comidita. Entonces nos vamos. Y comenzaron a irse. Porque hay cosas que a uno en el camino lo desaniman. Y usted dice, entonces me voy también. Pero ¿para dónde te vas a ir? Si de allá nos sacó el Señor y nos trajo aquí. ¿A qué se va a volver usted? Porque aquí esta mañana puede haber alguien que el Espíritu Santo lo está tocando. Que el Espíritu Santo te está hablando. Porque no voy a volver, estoy desanimado. Mi esposo, mi esposa, mis hijos, todo. Mejor me vuelvo al mundo, me vuelvo atrás. Pero ¿a qué te vas a volver? La vida sin Dios es dura. La vida sin Dios es triste. La vida sin Dios no tiene sentido. Si hay algo que a uno le da como razón de despertarse todos los días, todas las mañanas, es que tengo un Dios muy grande a quien yo puedo adorar, cantar y glorificar. Hay un Dios que me llena de paz. Hay un Dios que me llena de alegría. Hay un Dios que me llena de felicidad. Alguien puede aplaudirlo a Él. Alguien puede llenarse de Él. Aquí está el Espíritu Santo. Aleluya. Allá en el mundo lo que hacíamos era que mendigábamos una migajita de pan. Usted no andaba así, no andaba yo así, todos andábamos así. Mendigábamos un poquitico, una harinita, pero aquí en este lugar hemos encontrado el pan completo. Aquí hemos encontrado las delicias del cielo. Aquí hemos encontrado la felicidad verdadera.
Y el Señor le dice, cuando ve la gente, ¿y si ustedes se quieren ir también? Si quieren se van, le dijo el Señor. Pero uno por allá dice, Señor, ¿a quién vamos a ir? ¿A quién vamos a ir? Es que solo usted tiene palabras. Solo usted tiene palabras de vida eterna. Hermano, aleluya, aleluya. No hay vida completa sino en el Señor Jesucristo. Lo que le espera a esta iglesia y a estas familias es lo más grande. Y es que nos vamos con Jesucristo. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Y por eso es que nosotros hoy debemos de luchar. Que mis hijos no se queden. Que mis hijos, mi esposo, mi esposa. Porque lo que vamos a hacer esta mañana es que se los vamos a reclamar al Señor. Gracias a Dios porque aquí nos gozamos, aquí tenemos todo. Pero hay otros que faltan vivir lo que nosotros estamos viviendo. Hay otros que faltan gozarse en como nosotros nos gozamos. Y a veces, escúchenme bien, porque yo sé que Dios, yo no sé si usted lo creerá esta mañana, pero Dios esta mañana va a hacer un milagro en alguien. Yo sé que esta mañana Dios va a tocar, o esta tarde Dios va a tocar a alguien. Cuando tú oras aquí, escúchame bien, hubo una mujer que llegó desesperada donde el Señor. Y me llama la atención eso. Llegó desesperada, su corazón partido donde el Señor, porque tenía una hija endemoniada allá en la casa. Y ella sabía que tener una hija así, eso era algo desesperante. Eso era algo terrible. Cuando esa muchacha la tomaba, ese espíritu atentaba, yo estoy seguro, hasta con los mismos que estaban en la casa. Así que dijo, voy a ir donde el único que me puede solucionar ese problema. Y si viene donde el Señor. Pero esa mujer era una mujer sirofenicia, gentil, no era una judía. Y llegó donde el Señor y comienza a decir, mire estas palabras, comienza a decir, Jesús, hijo de David, tenga misericordia de mí. Pero el Señor no la atendió. Si usted analiza bien, no la atendió. Y claro, como gritaba, como decía cosas, los discípulos querían apartarla del Señor. Señor, esta mujer está incomodando, esta mujer hace mucha bulla, esta mujer, no, mejor sáquenla. Pero ella aún también decía, tenga misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada. Hasta que al final el Señor la atiende. Mire tan hermoso esto. Y entonces le dije, bueno, ¿cuál es el problema tuyo? Y dice, es que mi hija está atormentada. Y el Señor le dice, vea mujer, póngale cuidado a esta reacción. Es que no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Esa es una frase que no es muy agradable. No es muy agradable. Yo he sido solo enviado a la casa de los hijos de Israel. En otras palabras, mujer, yo quisiera ayudarte, pero ahora no puedo. No está ahorita en mí. El Señor dijo a esta mujer, bueno, qué pesar. Pero Dios estaba mirando la actitud de la mujer. Porque Dios mira la actitud nuestra. ¿Cómo nos acercamos a Él? Ella se hubiera podido enojar. Oiga, que es que el Mesías, aquello y lo otro. Pero ella, escúchenme bien, comienza a bajarse. Y la palabra de Dios dice, se bajó mucho más. Porque el que quiera ver un milagro de Dios tiene que bajarse más. Usted puede ser que se ha bajado en oración, pero si te bajas más en esta mañana, yo sé que el milagro tú lo vas a ver con tus propios ojos. La mujer dice, sí, Señor, yo lo sé. Pero aún los perros comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Yo no quiero el pedacito, yo no quiero el pan, yo quiero es un pedacito de pan, que si me cae con ese me voy feliz, me voy contento. Y dice, oh mujer, grande es tu fe, se ha hecho como tú quieras. Vino por la migaja y se llevó el pan completico.
Dele ese aplauso al Señor de gloria. Esta mañana yo estoy seguro que Dios va a hacer un milagro en la vida tuya. ¡Ah! Apláudale, apláudale, apláudale a Él. Honre al Señor, hónrelo, que Él te quiere honrar en esta mañana también a ti. ¡Ah! Dígale, Señor, yo sé que tú lo vas a hacer. Dígale, yo sé que tú lo vas a hacer. Tú tienes el poder de hacerlo. Ese problema que te acoge, ese problema que te agobia, esa situación que hace tiempo la llevas en el alma. Hoy el Señor quiere hacer algo espectacular en la vida tuya. Colóquese en pie y aquí hay un altar en esta hora. Y yo no sé qué familias quieran venir, porque vamos a orar en el nombre de Jesús. Venga con su familia. Yo sé que esta hora, aquí está la gloria de Dios. Aleluya. Qué bueno que usted, bueno, que si quiere colóquese, esté en pie aquí con los suyos. Y vamos a orar por los que no están. Y los vamos a traer a la presencia de Dios. Que esos que no están, mañana van a estar. Hermano, esto es escúchenme bien, esto es como un desafío espiritual que tenemos nosotros. Porque para mi Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos lo creemos así? Para mi Dios no hay nada imposible. Y esta mañana vamos a declarar victoria en el nombre de Jesús. Yo sé que hay fuerzas de tinieblas que a veces tratan de oponerse. Yo sé que hay fuerzas de oscuridad que a veces dicen no son capaces. Pero en esta mañana declaramos que hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Alabanzas a Dios. Ese hijo que está perdiéndose en la drogadicción, esa hija que se está volviendo tan rebelde, se está convirtiendo hasta en un problema, o ese familiar, en este día Dios hará un milagro maravilloso. Si tú lo crees, aleluya. Alabanzas a Dios, alabanzas a Dios, alabanzas a Dios, alabanzas a Dios. Comience a decirle, Señor, yo creo tu palabra, Señor. En esta mañana la palabra que me has dado, yo la creo, Señor Jesucristo. Comience a interceder por esa hija, por ese hijo que de pronto se apartó, que no ha vuelto, que de pronto a veces está tan rebelde. Pero en esta hora todo lo podemos en Cristo Jesús. Aleluya. Vamos a orar por esas familias, Pastor William. Siga hablando con Dios, siga hablando con Dios. Tu familia es lo más importante en esta tierra. Sigue hablando con Dios. Piensa en esa esposa, en ese esposo. Piensa en tus hijos. Piensa en tus hijos. ¿Dónde están tus hijos? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu hogar, tu familia? Hoy es un momento de hablar con Dios. Hoy es un momento de clamar a Dios y decirle, Dios, dígale a Dios, Señor, mi familia, mis hijos. ¿Dónde está esa mamá que intercede? ¿Dónde está esa mamá que clama? ¿Dónde está esa madre que está intercediendo? ¿Dónde está ese padre que está intercediendo? ¿Dónde están aquellos que clamamos por nuestra familia? Tu familia, hermana. Tus hijos, tus padres.
¿Dónde están esos hijos que dicen: Dios, mis padres, Dios, mis padres, Dios? Esa esposa que está clamando por el esposo, esa esposa que hoy se levanta y dice: mi familia será para Cristo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese esposo que está clamando por su esposa, que no se rinde, que se determina a hacer una diferencia. Clama a Dios, 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 hermano. Cualquiera que sea tu lugar en la familia, de padre, de hijo, de esposo, de esposa, clama por tu familia. Dígale a Dios: Señor, mi familia, mi familia. Qué bueno un padre que hoy se determine a seguir a Dios. Qué bueno un padre que hoy se determine a reconciliarse con Dios. Qué bueno un padre que hoy se determine a vivir en santidad. Ahí radica nuestra familia y la estabilidad de nuestra familia. Cuando hay un padre que se determina a amar a Dios. Cuando usted, mamá, se determine, escúcheme las hermanas, cuando usted, mamá, se determine a ser fiel a Dios, cuando te determines a vivir en santidad, habrá una gran diferencia, habrá una gran diferencia. Habrá una gran diferencia, habrá una gran diferencia. Determínate, mamá, determínate, mamá, determínate, mamá, determínate. Determínate a ser fiel, a vivir para Dios, aprender de Dios, de su palabra. Tus hijos, mamá, tus hijos conocerán a Dios cuando tú te determines a amar a Dios, a ser fiel a Dios, a vivir para Dios. Señor, regálanos familias, familias, familias. Dios, regálanos familias consagradas, varones que sean ejemplo, que se determinen, Dios. Levante sus manos, hermano. Levante sus manos e inicie ese clamor: Señor, mi familia, Dios, mi familia, Dios. Dígale: Señor, mi familia, oh Dios eterno, mi familia, mis hijos. Oh Dios maravilloso, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Mi familia, Dios, mi familia. Hijos, clamen a Dios por sus padres. Señor, mi familia, Dios, está en tus manos. En el nombre de Jesucristo, aleluya. Aquí estás. Dígaselo a Dios. Debemos mover. Una hija que clame a Dios por sus padres. Un hijo que clame a Dios. Una familia que clama, que se une, obrando en mí, que se fundamenta en la palabra de Dios. Aleluya. Hay poder en Jesús. Adore a Dios, hermano. Yo quiero invitarle a todos, hermanos. Dígale a Dios: Señor, mi familia, Dios, nuestros hijos. Aleluya. Así eres tú, Señor, nuestras familias están en tus manos. Dios de milagros. Glorifícate, Dios. Clama. Hermano, no deje de orar. No deje de clamar a Dios por su familia. No deje de hacerlo. Dile: Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Sanando mi
Te adoraré. Aleluya. Te adoraré. Acércate a Dios, Aquí acércate. estás tocando mi corazón. Acércate a Dios como padre, como madre. Aleluya. Te adoraré. Dios, nuestras familias, Dios de milagros, abres camino. nuestras familias, Dios. Promesas, luz en tinieblas. Mi Señor, Dios, así Señor, eres tú. Señor mi Dios. Dios de milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Nuestras Mi familias, Dios. así eres tú. Señor, mi familia, Dios. Así Dios, mi familia, Jesús. así eres tú. Así eres tú. Aleluya, aleluya, Así eres tú. Así eres tú. Dios, nuestras familias, Señor. Tu Espíritu Santo las dirija, Dios. Aunque no pueda ver, Señor. estás obrando. Señor, Aunque no pueda ver, estás obrando. nuestra familia, Siempre Dios. estás obrando. Tú siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Dios, Tú nuestra siempre familia. siempre estás obrando. Nuestra familia, Tú Dios. siempre estás obrando. Mamá clama a Dios por tu Aunque familia. no pueda ver, estás Él está orando. Aunque no pueda Pero tú no puedes bajar la guardia. Tú siempre estás. Tú no puedes bajar la guardia. Tú siempre estás. Papá, tú no puedes bajar la guardia. Papá, tú no puedes bajar. Tú no puedes menguar. Clama, clama, hijo, clama. Hijo, clama por tu padre. Hija, tú no puedes menguar. Clama por tu padre. Ora a Dios por tu padre. Intercede, ruega. Señor, 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 nuestras familias, Dios. Que tu Espíritu Santo, Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo obre en nuestras familias. Familia llena del Espíritu Santo. Familia llena del Espíritu Santo. Familia llena del Espíritu Santo. Dios. Ushaya Vallisita Bahaya. Ushaya Vallisita Bahaya. Sana Bahaya. Sana Vallisita Bahaya. Llena con el Espíritu Santo la familia, Señor. Llena un padre con el Espíritu Santo, Señor. Que una madre se llene con el Espíritu Santo. Que unos hijos, Dios, se llene con el Espíritu Santo. Aleluya. Dios, que hayan padres celosos de ti. Padres temerosos de ti, Señor. Santos, obedientes, fieles a tu palabra, Señor. Que los hijos al mirar a ese padre vean a un Padre santo, temeroso, fiel de ti, Señor. Bendito Dios, bendito Señor,
Bendito Dios, aleluya. Enjuga lágrimas, Dios. restaura corazones. Dios. Tú eres la respuesta. Dios eterno, aleluya. Señor, padres intercesores, padres que claman por sus hijos, padres que hoy se determinan, Señor, que hoy se determinan. Un Padre que hoy se determine, aleluya. Papá, determínate a ser diferente, a orar, a clamar a Dios por tu familia. Que tu vida sea impactada por la palabra de Dios. Vas a impactar en tu familia, aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, aleluya. 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 Dele un aplauso al Señor. Su familia, mamá, su familia, papá, hijos, sus padres. Hijo, tus padres. Papá, tu esposa, tus hijos. Oh Dios, ayúdanos. No se vayan, hermanos, porque vamos a continuar un momentico. Vamos a orar por la familia misionera. Nuestro hermano William, sus niños, nuestra hermana Mónica. Una de las cosas que hace la iglesia es orar a Dios por ellos. Son personas que lo entregaron todo por servirle al Señor. Entonces vamos a pedirle el favor, hermano William. La iglesia va a orar por ustedes. Si quieren, aquí abajito. Los muchachos también. Vamos a decirle al Señor que les dé muchas fuerzas, les dé muchas bendiciones. Ellos han sido pieza clave en el desarrollo de la iglesia, de la obra del Señor aquí. Y voy a invitar a los hermanos, acérquense, oren por ellos. Los hermanos ancianos que quieran venir también, pónganle las manos encima. Yo sé que ellos necesitan esta oración. Que hay una iglesia que les respalda, que dicen, cuente con nosotros, aquí estamos. Mi esposa también va a venir. Y vamos a orar para que Dios los bendiga, que Dios les colme de muchas bendiciones. Gracias a Dios por esta familia que Dios ha salvado, que Dios ha traído. Hoy honramos la vida de ellos por las bendiciones que han dejado en esta iglesia. Oremos, soberano Dios. Te damos gracias, Señor, por nuestro hermano William. Señor, por este hombre que has traído a este lugar. Nuestra hermana Mónica, Señor, por las fuerzas, la visión que le has dado por Esteban. Por la niña, Señor, yo te ruego que seas tú glorificándose cada día, Dios, en ellos. Que tu gracia, Señor, se derrame cada día más y más en bendiciones, en salud, en fuerza. Que aquí hay una iglesia, Señor, que siempre está para respaldarlos y ayudarlos. En el nombre de Jesús de Nazaret traemos bendición para ellos. Oh, ayúdales a ser cada día, Señor, fuertes en ti. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, oh Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, queremos agradecer al Señor, al hermano William, a todo, mi esposa que también nos ha bendecido con la palabra.